que otras las reformas también es como que amplía allí lo que tiene que ver en la defensa personal y también le da como más atributos a la policía, la legítima defensa, estamos hablando. A ver, Diego de Marco. Sí, Claudio, estamos con el doctor Eduardo Gerón y aprovechando sus conocimientos en términos penales. Bueno, ahí un poco Claudio lo adelantaba, doctor. ¿Podríamos decir se flexibiliza la legítima defensa con esta nueva reforma al Código Penal? Sí, se flexibiliza. ¿Por qué? Porque era algo que antes los tribunales lo juzgaban, algunos jueces opinaban de una manera, otros jueces opinaban de otra. En cambio ahora la ley dice, por ejemplo, entre la flexibilización, dicen que si uno sospecha o piensa que va a tener un ataque por parte de la persona que entra a su casa, ya está habilitado para repelerlo ese ataque, cosa que me parece perfecto, porque si no, ¿qué vamos a esperar? ¿Que nos ataquen primero para repelerlo después? No tiene sentido. Entonces me parece un avance esta flexibilización de la legítima defensa. Pero doctor, disculpe que lo interrumpa. Marco, sí. Disculpe que estaba arreglada la legítima, estaba arreglada, intuyo, la legítima defensa en el Código Penal, justamente para que no se diera una situación de arbitrariedad total. ¿Cómo se va a determinar que una persona se sintió amenazada o sintió miedo? O sea, directamente ve una persona que no le gusta pasar por la calle, por la puerta de su casa y le pega un tiro y lo mata. Acá estamos hablando del interior del hogar. Entonces, si dentro de mi casa yo veo a alguien y además veo que ese alguien tiene una actitud amenazante, no podemos darle primacía al atacante o primacía al ladrón por sobre la persona que va a ser la víctima de todo esto. Entonces me parece bien que se amplíe, porque hasta ahora había algunos jueces. Ustedes saben que la justicia a veces no interpreta las cosas de la misma manera. Y nosotros vemos que muchas veces una persona que se defiende de un ataque, de un robo, y bueno, termina siendo por la justicia procesada, etcétera, y por otros jueces no. Entonces, de alguna manera, creo que esto hay que dar una interpretación legal para evitar que lo hagan de distintas formas. Doctor. Y creo yo que si una persona se siente amenazada, bueno, es lógico que pueda reaccionar, porque de las dos vidas, en ese momento lo que importa es la de la víctima. Pero no importa que la persona no tenga armas, por ejemplo. Porque nadie va a la casa de nadie a saludarlo. Y si esa persona no importa, no tiene armas. Precisamente la diferencia física, la diferencia física muchas veces incide más que un arma. Si por ejemplo se encuentra una mujer y entra un hombre, o hay un hombre y entra un hombre corpulento o dos, ¿qué va a esperar? Va a esperar que con golpes o con una piña lo noqueen, o que agarre algo y le pegue con una madera o con lo que encuentre. No, yo creo que es lícito, real, lógico que esa persona pueda defenderse. Me parece que se privilegia a la víctima por sobre el delincuente. ¿Con esta reforma se queda eliminada la figura del exceso de legítima defensa? No la eliminan, queda. De hecho, sucede, y tiene que ser así, porque cuando hay un exceso en la defensa, si realmente los jueces advierten que no había necesidad de proceder de esa forma, indudablemente esa persona comete un exceso. Pero también acá hay que hacer otra cosa, un análisis importante. Quien se defiende en un robo nunca va a ser un criminal, nunca va a poder ser enjuiciado por un homicidio simple. Siempre, a lo sumo, podrá ser un exceso en la legítima defensa. ¿Por qué? Porque no es lógico creer que una persona, en el momento en que es asaltada, en el momento que entra gente a su casa, por ejemplo, y puede temer por su vida, por su seguridad, por la de los suyos, etcétera, pueda pensar, pueda estar diciendo, bueno, tengo que reaccionar de esta manera, de la otra. No, por lo general se pierden las capacidades de raciocinio, entra el temor, entra un estado de desesperación,
un estado de emoción violenta, un estado a veces de inconsciencia. Entonces, ¿cómo no pensar en la víctima primero y después en el delincuente? El delincuente tiene que tener su juicio justo. Esa es la legalidad, que lo tenga. Ahora, no puede tener más derechos que las víctimas, porque estos también necesitan sus derechos. Y creo que la reforma del código que estoy viendo en este aspecto atiende a varias cosas, lo mismo que estaban ustedes hablando sobre las manifestaciones. Creo en ese aspecto que no cualquier manifestación se va a sancionar, porque hay dos derechos absolutos que se contraponen. Está el derecho de peticionar ante las autoridades, es constitucional. El derecho de circular es constitucional. Ahora, ¿el derecho de peticionar a las autoridades incluye el de cortar calles? No. ¿Por qué? Porque si incluyera el de cortar calles estaría cercenando el derecho de circular. Y no puede ser que los derechos de una constitución se contrapongan unos a otros. Tienen que caminar juntos, tienen que yuxtaponerse. Entonces, ahora, doctor, disculpe que lo interrumpa, así hacemos un diálogo. Sí. La incorporación de una reunión en la vía pública de 3 o más personas para esta legislación termina siendo una manifestación también que queda a merced de la aplicación del Código Penal. ¿Qué es eso? Bueno, yo confieso no haber leído la letra chica todavía, porque esto es muy nuevo. Pero en líneas generales, creo que toda manifestación que sea anunciada, que se haga dentro de los límites previstos en la ley, no puede ser penada. Es una manifestación legítima. Si, por ejemplo, yo aviso, no corto el tránsito, voy por donde tengo que ir, hago mis quejas, mis peticiones, eso es absolutamente cierto, entra en peticionar a las autoridades. Lo que no entra es violar los derechos de los demás, porque ese es el tema. No es no poder hacer lo que yo quiero, es no violar los derechos de los demás, que tienen tantos derechos como los míos. Y doctor, me parece que hemos vivido en los últimos años realmente expresiones de muchísima gente que estaba descontenta, automovilistas que no podían llegar a sus trabajos, a sus oficinas. Realmente fue mucho tiempo que pasó un descontrol. Entonces, lógicamente, creo que orden es lo que reclama la gente, lo que está necesitando. Doctor Jerome, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. Gracias, Diego de Marco, también. Gracias a ustedes. Adiós.